Hoy os traigo una nueva edición de Arqueología Podcastera y más concretamente es sobre un hecho que ocurrió pues allá hace casi 10 años. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Arrancamos este día otra vez al otro lado del micrófono con un nuevo episodio. Otra vez destapando un aspecto más del podcasting que me rodea, o en este caso que me rodeaba, porque os voy a hablar de un hecho que aconteció hace, ya digo, 10 años. Yo soy Jorge Marín desde EOB Productora y hoy quiero hablaros de un suceso que le ocurrió al podcast Podzap, el podcast donde salen, o mejor dicho, donde salían todos los demás. Podzap ya creo que está ahí, si no está ya muerto, está el pobre en coma. Es un podcast donde se hablaba de otros podcasts, era un metapodcast, lo que pasa que grupal, con diferentes secciones, con diferentes invitados. Bueno, ya digo, un podcast que si no hubiera parado de grabar seguramente sería de los más antiguos que se grabarían a día de hoy, porque comenzó allá por 2008, 2009, ha tenido muchos equipos diferentes que han cogido los mandos de este metapodcast. Bueno, en fin, hace ya casi 10 años recuerdo un episodio donde tuvieron un invitado, de hecho lo recuerdo muy bien porque estaba Blanca, mi novia, casi mi mujer, como integrante dentro de Podzap. Tuvieron un invitado que hubo un pequeño malentendido con él por un ruido que ocurría en su casa y alguien dijo que si era su hijo, ¿no?, que estaba haciendo ruido o algo así. El invitado no lo terminó de entender. Hubo seguidores de ese invitado, seguidores también de otros podcasts, digamos que tenían ciertas reticencias a este otro podcast, a Podzap, y a causa de esta pequeña confusión, ¿no?, de alguien que hizo referencia al hijo de este invitado porque se pensaba que era el que estaba haciendo ruido, sacó de contexto unas palabras, las emitió en su otro programa. No voy a dar nombres para no volver a liarla porque fue algo totalmente ridículo, pero que ocasionó que las reseñas en Apple Podcasts, esas famosas calificaciones que se pueden dar a modo de 5 estrellas y sobre todo escribir en Apple Podcasts, provocaran la viralización de reseñas negativas tanto a Podzap como a muchos podcasts afines a Podzap, entre los que se encontraba ¿Por qué Podcast? Ya digo, alguien sacó de contexto este pequeño malentendido de uy, ¿qué es ese ruido que se oye en tu micrófono? ¿Está tu hijo por ahí haciendo ruido? Simplemente esto, pues alguien sacó de contexto estas palabras, se empezó a decir que se estaban metiendo, que estaban insultando al hijo de esta persona. Esto mismo se dijo con otras palabras en otro podcast mucho más grande que Podzap, y eso provocó que mucha gente que ya de por sí lo tenía, digamos, en la mirilla, que tenía cierta tirria a Podzap o a alguno de sus componentes, empezaran a hacer la bola todavía más grande, y pese a que hablaron con este invitado al día siguiente y lo aclararon todo, oye, que no quisimos decir nada de tu hijo, simplemente nos habíamos escuchado un ruido y pensábamos que había sido tu hijo, pero no, ni mucho menos estábamos metiéndonos con él, no, al contrario. Bueno, este invitado lo entendió a la perfección, pero la mecha se había encendido. A causa de ese otro episodio que se grabó en un tercer podcast y que se viralizó y que se hizo la bola más grande y la más grande y más grande, digamos que una especie de fake news, por así decirlo, fake episode de un podcast, se provocó que le cayeran, no sé si decenas o cientos de reseñas negativas a Podzap y a todos y cada uno de los podcasts donde participaban los integrantes de Podzap por aquel momento, como por ejemplo lo que os decía de Por qué Podcast. A mí, por suerte, solamente me cayó una reseña negativa, la cual pude comunicar al equipo de Apple Podcast, indicar eso, que yo no tenía nada que ver ni con ese suceso, ni con ese podcast, ni nada, que por favor me la quitasen. Porque esto mismo, ahora ya no, porque ahora hay muchas plataformas de podcast, pero os estoy hablando del año 2014, si no me equivoco, 2013, 2014,
donde Apple Podcast era todavía la plataforma por excelencia en cuanto a podcasting y donde tener una buena reputación y tener muy buenas reseñas, pues era algo muy positivo para un podcast porque llegaba a mucha más gente. Hoy en día tenemos muchas más plataformas, hoy en día que si YouTube, que si Spotify, que si iVoox ya estaba por aquel entonces, pero bueno, creo que sabéis a lo que me refiero. Tener una muy baja calificación, de hecho voy a investigar a ver si estas reseñas todavía se pueden ver, porque seguramente se puedan leer auténticas barbaridades que se dijeron de ese episodio de Podzap, o al menos de los componentes que participaron en ese episodio de este podcast, de este Metapodcast. Y esto mismo puede ocurrir a día de hoy. De hecho, hemos visto casos de podcast o pseudo podcast que se han hecho virales a costa de algunas declaraciones hirientes, ridículas, en fin. Hay gente que busca su minuto de fama, en las redes sociales sobre todo, y a causa de esto pues se hacen virales, se hacen famosos, y aunque sea que hablen mal, pero que hablen, ¿no?, de uno. Y esto mismo pues lo consiguen para ganar notoriedad, para ganar followers, para ganar... Pero cuando lo hacen, digamos, a mala fe, cuando lo hacen terceras personas, cuando lo hacen para sepultarte bajo una aluvión de críticas, puede ser muy, pero que muy perjudicial. Y esto mismo es lo que ocurrió a Podzap durante unas semanas, un mes, 2 meses, en fin. Algo que fue una experiencia bastante dura y bueno, que ocasionó que algunos integrantes de este podcast se pensasen en abandonar el proyecto, porque claro, no querían verse involucrados en todo esto, sobre todo cuando estaba salpicando a otros proyectos que no tenían nada que ver ni siquiera con Podzap. Recuerdo otro podcast, en este caso no voy a dar nombres, pero este es mucho más actual, hará cosa de un año o algo así, donde un famoso youtuber, creador de contenido en vídeo relacionado con el ámbito de videojuegos, creo que muchos de vosotros le tendréis identificado, también hizo una serie de cortes sobre un podcast, los publicó, los viralizó en su canal de Twitch, si no me equivoco. Se dedicó a soltar, no voy a decir su opinión, sino a soltar bilis, auténtica bilis, sobre lo que se decía en ese podcast, sobre todo teniendo en cuenta que las palabras que había escogido se sacaban de contexto, y más encima en un ambiente tan tóxico, no voy a decir el de los videojuegos, sino el de los videojuegos que rodean a este creador de contenido, si es que se le puede llamar así. Y las personas que estaban detrás de este podcast, tengo una que es bastante cercana, la verdad que lo pasó bastante mal, porque, oye, digamos, por a consecuencia de esto, pues incluso sus trabajos peligraban un poco, y no sabemos hasta dónde puede llegar una crítica e incluso una viralización de una crítica inventada, ¿no? Y cuesta mucho, pero que mucho, ganarse una buena reputación, tanto en el ámbito del podcasting, en el ámbito del streaming, en el ámbito de Twitter, en fin. Y cuesta muy poco hundir o tirar por tierra esa reputación, sobre todo si se hace con mentiras. Así que por favor, os pido que sigáis recomendando podcasts, que sigáis difundiendo los podcasts que más os gusten, los podcasts que os hagan disfrutar, y dejéis de lado, olvidaos aquellos podcasts que no os gustan, que no se oigan bien, que por lo que sea no os gusten sus opiniones, que no ayudéis a aumentar la toxicidad que hay en redes sociales señalando o criticando, metiendo el dedo en la llaga de algo que no os gusta. Al contrario, dedicaos a presumir de algo que os gusta, algo que os llena, algo que os motiva, algún podcast que pueda servir a las personas que os escuchan, que os leen, que disfrutan de vuestro contenido. En definitiva, que intentéis no llenar más de bilis o de odio cualquiera de las redes sociales o los podcasts, y vamos a ver si las hacemos un poquito mejores. Y ahora me despido, y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.